Bueno, buenas tardes, bienvenido. Como vamos con un poco de retraso, seré lo más breve posible en la presentación, ¿de acuerdo? El motivo de que el Comité Científico haya planteado esta comunicación es con una serie de temas a priori diversos. Es porque el hilo conductor de toda la actividad sanitaria, evidentemente, son los pacientes, usuarios, y no siempre se tiene en cuenta al paciente con respecto a todos esos aspectos sobre los cuales influimos en ellos, ¿de acuerdo? El eje central de nuestra actividad siempre ha sido el paciente y creo, como miembro del Comité Científico, que no sabemos transmitirles a ellos nuestra actividad, a qué nos dedicamos, qué hacemos en el hospital. Ni ellos nos conocen a nosotros, o sea, la relación de conocimiento creo que es un poco difusa, ¿vale? Entonces, en estas comunicaciones que nos van a presentar, vamos a intentar expresar los diversos ejes que tendría esa posible comunicación, ¿de acuerdo? Contamos para ello con Pablo Garzón Velasco, que es ingeniero superior de telecomunicaciones de la empresa Simón. Tenemos también a Jordi Amorós Francés, ingeniero en organización del Departamento de Salud de Alcoy, José Luis Barragán Rubia, ingeniero técnico industrial, jefe de servicio de ingeniería y mantenimiento del complejo hospitalario Torre Cárdenas del Servicio Andaluz, Joaquín Teruel Ortega, ingeniero técnico industrial, director de servicios generales del Hospital de Cepello de Sant Cugat del Vallès de Barcelona. Y, bueno, por un error en la comunicación, nunca mejor dicho, entre el comité científico y la empresa Siemens y la organización, ¿vale? Manuel González Zamorano, que es ingeniero de telecomunicaciones, presentará esta comunicación probablemente mañana a las 12:30. Es un acto que no estaba dentro del programa. Ellos han alquilado una sala, por lo visto, y los pondrán. Me gusta decirlo porque, bueno, si alguno quiere asistir, podrá asistir, ¿vale? Nada más, venga, para ceñirnos a la hora que tenemos, cedo la palabra, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí a estas horas intempestivas. Intentaremos mantener los tiempos de la presentación. Bueno, quería hablaros efectivamente del paciente como centro y todo enfocado en lo que es el tema de la luz. Es decir, la luz es un elemento que conocemos. Ahora veremos un poco hasta dónde conocemos y qué podemos hacer para aprovechar la luz, para ayudar a ese paciente, porque el objetivo principal siempre tiene que ser la curación lo más rápida posible de los pacientes. Entonces, hablaré de la importancia de la luz, los beneficios y también cómo esa luz puede ayudar al paciente y en un caso más concreto de aplicación, que es el tema de los ciclos biológicos, que son la forma en que el cuerpo humano tiene unos ciclos biológicos que conviene respetar y conviene mantener, y cómo implementar un sistema que ayude a esos ciclos biológicos. Bueno, la importancia de la luz. Todos sabemos la importancia que tiene. Una planta que no recibe luz muere. Es conocido que en los países nórdicos que hay menos luz hay más suicidios. Hay estudios norteamericanos que dicen que en las escuelas diurnas los alumnos rinden más que en las nocturnas. La luz nos influye. He puesto dos ejemplos muy curiosos, muy concretos. Uno es este pueblo italiano, que se llama Viganella, que está cerca de los Alpes, y que no se ocurría que durante meses del año no tenían nada de luz en el pueblo. Entonces se las ingeniaron para decir, bueno, queremos recibir unos rayos de sol, ¿cómo lo podemos hacer? Pues colocando un espejo, no se ve muy bien aquí la foto, colocando un espejo en la montaña, consiguieron que esos meses la luz reflejara y al menos tener un poco de luz de sol en la plaza del pueblo, ¿no? Además, curiosamente, con tecnología de cerca de aquí, de Huelva, los ingenieros de Huelva, y diseñaron este espejo por un precio realmente módico, ¿no? Otro ejemplo, lo cogemos de Japón, del año 97, para que veamos cómo afecta la luz, ¿no? A veces parece como la luz, bueno, pues sí, más fría, más cálida, o más o menos intensidad, no, parece que no nos afecta, pero
pero realmente aquí hubo un ejemplo, viendo un programa de dibujos animados, hubo unas, los Pokémon, hubo unas radiaciones de luz creo que eran rojo, azul, con una intensidad y una frecuencia determinadas, pues 800 y pico niños japoneses tuvieron ataques epilépticos y tuvieron que ingresar algunos de ellos durante días por el efecto de salud, ¿no? ¿Qué beneficios conocemos de la luz? Bueno, si dominamos la luz, pues podemos tener un crecimiento más rápido, mayor producción de huevos, en todo el tema de industrias de la avicultura, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que ya también llevamos muchos años haciendo. Otro tema en agricultura sería el conocer, bueno, por qué las plantas son verdes, ¿no? Y a partir de ahí dices, bueno, pues porque reflejan la luz verde, ¿no? Y quiere decir que no la aprovechan, con lo cual están recibiendo la luz que después no utilizan para nada, ¿no? Cultivando plantas con luces que no tengan el color verde, las plantas se demuestra que crecen más rápido, no tienen que disipar ese calor que están absorbiendo de la luz verde, ¿no? Conocemos otras aplicaciones en cualquier mundo industrial, pues la luz ultravioleta para la esterilización, por ejemplo, o la luz infrarroja para calentar alimentos. Son cosas que ya vemos de forma cotidiana y no nos sorprenden, ¿no? También en dermatología, estas lámparas, pues bueno, ya todas las conocemos, o en fisioterapia, lámparas de infrarrojos para calentar, para dar calor a una zona y luego pues aplicar un masaje, o lo que sea, pues son ya aplicaciones de la luz que ya conocemos y usamos hace años para curar. Entonces, si tenemos este objetivo de la curación, por supuesto está el tema ambiental, de decir, bueno, vamos a crear un ambiente en el cual el paciente se relaje, esté a gusto y pueda mejorar. En cuanto al confort, una prueba que es bastante angustiosa para mucha gente, para los que tienen sobre todo un tema de claustrofobia, es el tema de tags y resonancia, que ni se ve casi la foto, porque bueno, es un tag de estos que te meten ahí, que tienes que quedarte 20 minutos encerrado, y una sala así pues no es nada agradable, ¿no? En esta otra, pues sobre todo para niños, pues una sala que bueno, que la exploración que hagan es muy distinta, ¿no? Entonces, minimizas un poco todo el efecto negativo que tiene el estar enfermo y que tengan que hacerte pruebas, ¿no? Dicho todo esto, ¿cómo se puede aplicar? Hubo un físico francés en el siglo XVIII que hizo un experimento muy sencillo, pero que tuvo una consecuencia muy curiosa, ¿no? Cogió simplemente una planta y vio que bueno, que tenía un ciclo de luz. Y entonces la planta por el día se abría, por la noche se cerraba. Y pensó, bueno, ¿qué pasaría si esta planta no recibiera luz? Cogió la misma planta, la metió en un cajón, esperó y vio que la planta, a pesar de no tener luz en ninguno de los dos casos, pues seguía abriéndose las horas que le tocaría tener luz, ¿no? Entonces vio que la planta tenía como un ciclo ya adquirido, un ciclo propio, y entonces, bueno, a partir de aquí empezó a pensar por qué no solo las plantas, sino los seres humanos en general, por qué si tenemos unos ciclos biológicos, ¿no? Incluso ya existen ciencias como la cronobiología médica o clínica, que es la que estudia los ritmos biológicos de la salud y la enfermedad en seres humanos. Hay 3 tipos de ciclos en función a su duración, los de menos de 24 horas de frecuencia, aproximadamente 24 horas, y los infradianos o de frecuencia superior a 24 horas. Me centraré en los segundos, en los circadianos, que son los circadianos, que significa cerca de un día, ¿no? de duración. Para eso significa que el ser vivo, en el caso del ser humano, tenemos un reloj biológico, ¿no? Y ese reloj biológico tiene que estar en algún sitio. La respuesta a todo esto, con los estudios que conocemos, es que la luz entra por retina, al hipotálamo, y luego llega hasta el núcleo supraquiasmático, NSQ, que es donde está lo que se ha denominado a veces el tercer ojo, que es la glándula pineal. Esta es la glándula que es la que nos regula esos ciclos como el de las plantas, ¿no? Para saber si es de día y si es de noche. Y por eso cuando viajamos a otro país que tiene otro horario tenemos el jet lag, ¿no? Porque se nos rompe ese ciclo, ¿no? Esa glándula lo que hace es controlar los niveles básicamente de melatonina y nivel de cortisol. Entonces hay una serie de horas en que actúa el cortisol, son las horas sobre todo de amanecer, el cortisol se dispara y tenemos como más energía. Por eso también hay muchos infartos a las horas de amanecer, porque tenemos el cortisol más alto.
Y, sin embargo, a las horas de ir a dormir tenemos melatonina, que es la que nos permite tener sensación de sueño, ¿no? De hecho, a la gente que le cuesta dormir le recetan pastillas de melatonina. Se puede confeccionar todo un reloj biológico en el cual, bueno, aquí veríamos con detalle, pues cuando tienes una mejor coordinación, por ejemplo, una serie de horas, o mejor velocidad de reacción, tienes elevación de la presión sanguínea, en fin, dependiendo de toda la noche, ¿no? Aquí vemos lo de la melatonina, por ejemplo, ¿no? Comienzo la secreción de la melatonina. Bueno, pues realmente existen estos ciclos circadianos en el ser humano, ¿no? En cuanto a la temperatura de color, ya no la intensidad, sino la temperatura de color, también hay durante el día unas temperaturas de color distintas, que son, por un lado, más rojizas en lo que es el amanecer y atardecer, y más frías, ya azul frío y blanco, en las horas más centrales del día. Eso nos permite estar más activos en las horas que realmente tenemos que estar activos y descansar o activarnos por la mañana de forma relajada con esa temperatura de color. Y eso es algo que deberíamos, a mi forma de pensar, y creo que llegaremos a ello, a tener en todos los sitios. O sea, deberíamos tener una luz interior que también siguiera un poco este ciclo, ¿vale? De hecho, las personas, por ejemplo, en una oficina rendirían más si tuvieran un ciclo acorde con su ciclo circadiano. Existe la luminoterapia, que es un poco la ciencia relativa a la luz, y dice que, bueno, que la luz es el sincronizador más potente. Se puede llegar a evitar un jet lag si se toman una serie de medidas de una serie de radiaciones de luz antes de viajar y después de viajar. Entonces consigues resincronizar tu reloj biológico. Lo mismo ocurre con las personas que trabajan en turnos de noche y que luego cambian el turno a día y demás, ¿no? Pues haciendo luminoterapia puedes resincronizarlos. La luminoterapia al final es una luz potente que estás durante media hora al día recibiendo para poder hacer esa sincronización. Hay unidades del sueño de hospitales que lo tienen, hacer ese tratamiento. También es bueno contra la depresión. Todos tenemos más depresiones en invierno que en verano, incluso contra otras enfermedades como la fibromialgia. Entonces, claro, aquí seguramente habréis pensado, bueno, esto es muy bonito de decir, pero si ya nos cuesta poner iluminación y que esté bien iluminado y que además sea eficiente, ¿cómo hacemos para que además esa luz tengamos un ciclo circadiano, ¿no? Eso suena ya a caro. Pues bueno, no es tan caro. Una implementación de un sistema circadiano, lo único que necesitas es tener unas luminarias que cambien la temperatura de color, o bien tener luminarias frías, neutras y cálidas, y ir combinándolas a lo largo del día. Simplemente eso. Nosotros creemos mucho en la tecnología LED y por eso la propuesta que hacemos siempre es con LED, porque además el LED es fácilmente regulable, puedes controlar muy bien la temperatura de color y te permite hacer estos sistemas de una forma sencilla. Se trataría, como veis aquí, pues unas luminarias más frías, otras más cálidas y combinar su intensidad según la hora del día. Por supuesto, esto depende de dónde se instalen, es decir, dónde está la ciudad. Digamos que en toda España sería la misma, pero en otras latitudes pues habría que buscar cuál es la temperatura de color según la hora del día. Sería una tabla en la cual tienes, por una parte, las horas del día, los grados Kelvin, la temperatura en Kelvin, tendrías el voltaje que tiene la lámpara fría y la lámpara cálida. Combinando esto, pues primero empiezas con una poco fría y muy cálida, llegas al mediodía con más frío y menos cálido y así vas variando, ¿no? Y necesitas un sistema que lo que te haga es regular estas luminarias de esta forma, una secuencia a lo largo del día. Y con eso tienes resuelto el tema de generar un ciclo circadiano en una estancia, sea la que sea. Esto se implementa, por ejemplo, para enfermos que están en lugares donde no hay luz natural, que tengan, cuando se despiertan a medianoche o a mediodía, saber un poco, según la temperatura de color, qué hora del día es y se acorde a su ciclo circadiano. Y estos sistemas también te permiten mejorar el confort del paciente con sistemas muy sencillos, ya no de luz blanca, sino con RGB. Pues se puede cambiar una sala como esta, es una sala PET-TAC,
pues simplemente con una tira que esté en el perímetro, que sea de colores, y un sistema que te cambie el color de la luz. Incluso puede elegirlo el paciente si quieres. Y la duración de la secuencia la puedes sincronizar con la máquina de la exploración, con lo cual es automático, ¿no? No tienes que estar pensando a ver cómo lo haces, sino simplemente al hacer ya el inicio de la exploración se genera la secuencia como la hayas programado, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es que si es una exploración larga de 20 minutos, pues los últimos 5 cambies el color para que el paciente ya sepa que está a punto de acabar, ¿no? Pues esto es una forma fácil de mejorar el confort del paciente mediante la luz. Este es otro ejemplo. La sala de partos, también está aquí instalado el sistema y aquí permite también pues cambiar el color de la habitación según lo que la madre incluso decida, ¿no? Si va a ser un niño o una niña, pues puedes ponerlo de un color a otro, ¿no? En definitiva, ya para acabar, como conclusiones, diría que la luz nos afecta, no podemos negarlo, es importante para los seres vivos. Dominando la luz podemos prevenir e incluso curar enfermedades, y que instalar un sistema lumínico es sencillo y de bajo coste. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Jordi. Buenas tardes. El objetivo de la presentación esta es mostrarles la experiencia que hemos realizado en el Departamento de Salud de Alcoy respecto a las comunicaciones las comunicaciones que se establecen tanto a nivel de hospital como a nivel de centros de salud. Para los que no conocen Alcoy, que imagino que serán la mayoría, estamos hablando de un departamento de salud con unos 140.000 habitantes y 10 centros de salud, un centro sanitario, 30 consultorios, un centro de especialidades y un hospital. Primero que nada, explicarles por qué pensamos en la necesidad de crear un centro de atención telefónica, un CAT que llamamos, o call center que dicen en inglés. La atención que se realiza en los mostradores de los centros de salud, la telefónica en general, todos sabemos que se realiza en los mostradores y que suele ser muy deficiente porque la persona que está detrás del mostrador tiende a atender siempre primero a la persona que tiene delante respecto a la persona que está en un teléfono, que no la está viendo y sabe que no le va a reclamar. Esto lo que provoca normalmente son unos tiempos de espera excesivos. Todos hemos visto a veces un teléfono descolgado, espera un momentito y colgar y dejar el teléfono al lado, al mismo tiempo que ver teléfonos descolgados y tú estar intentando llamar continuamente y tener que llamar muchas veces para conseguir que se establezca esa comunicación con el centro de salud. Además, esto siempre redunda en que los centros de salud quieren más personal para poder atender tanto al mostrador directamente como a la gente que llama por teléfono. Por otro lado, tenemos también que la atención telefónica que se realiza en los hospitales, las centralitas de hospital, han evolucionado a lo largo de estos años. Todos conocíamos los antiguos buscapersonas que hoy en día ya no existen en los hospitales. Hemos pasado a una telefonía que te permite una comunicación directa con la diferente gente del hospital. Tenemos telefonías IP y tenemos operadoras automáticas que normalmente ya las noches prácticamente son las que están trabajando, ¿no? Todo esto, pues los objetivos de la creación del centro de atención de llamadas eran, cuando lo planteamos, una mejora en la atención telefónica, sobre todo intentar conseguir que un usuario realizase una única llamada para ser atendido. Después también, evidentemente, mejorar la atención directa que se va a producir en el mostrador, porque la persona que está detrás no va a tener que atender el teléfono y, por supuesto, ayudará a optimizar el personal del centro y, al mismo tiempo, le vamos a dotar de un contenido más actualizado a las funciones de la central de un hospital. ¿Qué es lo que íbamos a necesitar con la creación de este CAT? Primero que nada, un equipo humano.
El equipo humano iba a ser fundamental, tenía que tener una atención telefónica, formarlo en la atención telefónica. Y otra cosa que vimos que necesitábamos que iba a ser muy bueno era adaptar el número de agentes en función del día y de la hora. Luego lo veremos un poquito. Haría falta también una serie de medios técnicos, una adaptación de centralitas, puestos de trabajo para cada operadora y un entorno de trabajo adecuado. ¿Cómo es la atención telefónica en un centro de salud donde no existe el CAT? Directamente el usuario intentaba contactar con un centro de salud, con cada uno, de forma diferente, hasta que lo conseguía, y cuando lo conseguía, evidentemente, se le daba solución a esa llamada. Con la creación del CAT, el organigrama cambia, el flujograma, cambia un poquito, y el usuario llama al centro de salud. Él nunca sabe que está llamando al CAT. En todo momento los agentes del CAT, el que esté libre, descuelga esa llamada telefónica y le contesta como centro de salud X, dígame, porque tú estás viendo a qué centro de salud están llamando. Y este agente lo que va a realizar es, va a intentar solucionar esa llamada. Si por las circunstancias que veremos más adelante no se puede solucionar, tiene la capacidad de transferir la llamada al centro de salud. También hay que decir que esto no quiere decir que todas las llamadas vayan a pasar siempre por el centro de atención telefónica. Al contrario, hay veces que si está saturado el centro de atención telefónica, los centros de salud van a continuar estando detrás. Las llamadas pueden pasar también por desbordamiento a los centros de salud. Después un poquito contaros las fases que trabajamos en las fases en las que dividimos este proyecto. Esto se inició en el año 2007. Primero que nada, como os he comentado, hacía falta un cambio tecnológico. Empezamos por cambiar todas las centrales. En una segunda fase realizamos un estudio previo de la cantidad y tipología de llamadas que íbamos a encontrar. Realizamos también una adaptación del espacio físico donde alojar a la gente del CAT. Y después ya, realizamos una preparación de la implantación y en la implantación. Respecto al cambio de centrales, tal como íbamos teniendo dotación económica, nos fuimos invirtiendo en realizar el cambio de centrales. Estuvimos, desde el 2007 hasta el 2012 cambiando centrales de centro de salud. Esta gráfica es la más curiosa que encontramos, y es que en ella podéis ver cómo el número de llamadas, esto fue ya en el estudio previo, vimos que el número de llamadas variaba en función de la hora, iba decreciendo a lo largo del día y al mismo tiempo decrecía en función del día de la semana. Esto iba a ser claves en la configuración que le íbamos a dar al centro de atención de llamadas. En el estudio previo también hicimos una previsión de agentes, calculamos que harían falta entre 7 y 8 agentes. Las licencias de software se vendían de 5 en 5 agentes. Decidimos iniciar todo este proyecto con 5 agentes y después ir incrementando progresivamente a 6 y 7 agentes, el número actual. También se decidió dónde ubicar el software y, por tanto, el lugar físico donde estaría el CAT. En este caso, la central telefónica y los que nos iban a montar todo el software era Telefónica, y por tecnología nos recomendó que estuviese ubicado en el hospital. Podía haber estado ubicado en cualquier centro de salud, es indiferente. La tercera fase, la ubicación física, simplemente lo que hicimos fue coger una estancia que teníamos diáfana y acondicionarla para acoger a un número, ya os digo, variable, entre 7 y 8 agentes. Adecuamos lo que son los paramentos verticales, paramentos horizontales y, si os fijáis, sobre todo también adquirimos mobiliario donde cada agente, está encerrado en su cubículo y no molesta la voz a la gente que tiene enfrente o en un lateral, ¿no? También colocamos un techo acústico para que el nivel de silencio de la sala fuese elevado, aunque estuvieran hablando varias personas a la vez. Ahora viene la fase ya más chula, ¿no?, que fue la fase de la preparación de la implantación. Lo primero que hicimos fue empezar a estudiar el tipo de llamadas que tiene un centro de salud. Vimos que habían 3 grandes grupos. Las llamadas que demandaban una cita previa, que podían ser bien facultativas, de una cita con un médico, bien sea para prescribir una receta o para una consulta.
y llamadas de enfermería. Después otro tipo eran las de urgencias y otro tipo eran el resto. El resto podían ser desde llamadas de agentes comerciales, llamadas de familiares, etc. Con esta primera clasificación lo que empezamos a descubrir era la gran heterogeneidad en el funcionamiento de cada centro de salud. Aunque todos tenían el mismo objetivo, cada uno era un reino de taifas. Tenían horarios diferentes en cuanto a atención al público, atención telefónica, unos disponían de consulta administrativa, otros no disponían. Descubrimos que existían multitud de agendas propias que eran autogestionadas por los profesionales, etcétera. Todo ello lo que nos hizo al final fue crear una plantilla de adquisición de datos para poder empezar a crear algo de uniformidad y un denominador común en todos los centros de salud, ¿no? Al final acordamos con todos ellos, con varios, estuvimos carteándonos, enviándonos correos, y al final determinamos sobre qué tipo de agendas sobre qué agendas íbamos a trabajar. Y acordamos que las agendas compartidas entre el CAT y los centros de salud llevarían uno delante. Las otras agendas sabíamos que eran únicamente gestionables desde el propio centro de salud. Se fijó un horario también de atención al CAT, que iba a ser de 8 a 9 de la noche. Y para que os hagáis una idea, esto no se ve demasiado, pero la recopilación de datos de todos los centros de salud nos creó 2 hojas como estas. Esto es para que os hagáis una idea de la disparidad de funcionamiento y que poco a poco hemos conseguido ir homogeneizando, aunque por supuesto no todo lo que quisiéramos. Después, evidentemente, venía la fase de formación del personal. Como partíamos de que los telefonistas del hospital iban a trabajar como agentes de CAT, a esta gente se le tuvo que formar en la citación. Ellos no eran administrativos y, pues fue una labor de mandarlos a centros de salud para que aprendieran a citar, a realizar una citación y que vieran lo que era el trabajar con usuarios, ¿no? Al mismo tiempo, los propios telefonistas nos ayudaron a los auxiliares administrativos a formarlos en el funcionamiento de la centralita. Digamos, hicimos unos telefonistas versus agentes de CAT, ¿no? Estuvo muy chulo. Por último vino la fase de implantación. Empezamos en junio del 2012. Como era junio y venían las vacaciones, decidimos empezar con 3 centros de salud. Pasamos todas las vacaciones, lo cual nos sirvió un poco para ir testeando y, sobre todo, ajustando los parámetros del software. Y en octubre ya nos lanzamos a por todos los centros de salud, incrementando ya el número de agentes. Como os he dicho, los recursos humanos. Fuimos incorporando progresivamente el número de agentes hasta llegar al número actual, que son 7. Y, sobre todo, lo que os comentaba antes de la gráfica, lo que teníamos bien claro con estos agentes que iban a pasar a trabajar en el CAT es que no tenían por qué empezar y terminar la jornada en el CAT. Vamos a ver, si resulta que tenemos una distribución de llamadas que varía en función del día y de la hora, perfectamente el número de agentes podía variar también en función del día y de la hora. Y ese ha sido un poco el logro más grande que hemos tenido en la creación de este CAT, ¿no? Los agentes, hay un número de agentes los lunes que difiere del número de agentes que hay los viernes. Y al mismo tiempo, a las 12 hay agentes que se van a reforzar otros servicios porque el número de llamadas ha disminuido ya significativamente. Lo que os comenté también, en la implantación hubo que ajustar todos los parámetros de software, sobre todo tiempo de desbordamientos, de espera, mensajes. Y para terminar ya un poco, comentaros los resultados, ¿no? Hemos conseguido una mejora grandísima en la atención telefónica que estamos dando en el departamento. El indicador mayor que hemos conseguido y el más significativo es ese, de que el 92% de las llamadas se están atendiendo en el primer intento. De hecho, ahora estamos encontrando que hay un aumento en el número de llamadas que estamos recibiendo porque la gente estamos detectando que, como sabe que hay un muy buen servicio y se le atiende rápidamente, está volviendo otra vez a llamar más por teléfono que antes, que había gente que había desestimado este recurso, ¿no? Y acudía directamente con presencia física a los centros de salud.
Como, digamos, los centros de salud, cada uno tiene un ajuste, los tiempos medios de los parámetros, digamos, que manejamos en un centro de salud es un tiempo medio por llamada de 1 minuto 17 segundos, un tiempo medio de espera para ser atendido inferior a 20 segundos y las llamadas atendidas sin ayuda, el índice es superior al 75% sin tener que transferir la llamada a un centro de salud. Hemos conseguido también una optimización en recursos humanos. Hemos reorganizado no solo los telefonistas, convirtiéndolos en agentes de CAT, sino también lo que hemos hecho ha sido trasladar auxiliares administrativos al CAT y al mismo tiempo, lo que os estaba comentando, liberamos recursos a partir de unas horas para ir a reforzar otros servicios. Hemos intentado fomentar la cita por Internet, aprovechando las locuciones de espera, aumentando en cartelería. Hemos conseguido conocer mejor cómo funcionan nuestros centros de salud. Ya os he dicho que la heterogeneidad era el común denominador de todos. Y sobre todo también, otra cosita última es que como podemos liberar recursos, hay momentos que para bajas puntuales podemos ayudar a otro servicio a cubrir bajas puntuales, ¿no? Por último, pasaros la encuesta que pasamos en mayo. Hemos detectado en la encuesta que hay una muy buena aceptación por parte de los centros de salud. Evidentemente, teníamos reticencias en algunos centros de salud, sobre todo a los que les habíamos cogido personal administrativo. Nos salieron ahí algunas quejas, entraba dentro de lo esperado. Pero hemos mejorado la atención al usuario, hemos mejorado en colas de espera, vemos que también son mucho más ágiles ya que el personal se puede dedicar por completo a atenderlas. Y en general lo que nos dicen los centros de salud es que quieren que el CAT disponga de más información para tener que atender aún menos llamadas telefónicas. Y esto es lo que tenía que contarles. Muchas gracias por su atención.